Señores, bienvenidos a otra edición de Mano a Mano. Hoy vamos a retrotraernos en tiempo y espacio gracias a la inteligencia artificial. Haremos un repaso imaginario y cuasi virtual de lo que significó nuestra rica historia paraguaya, especialmente la militar. Pero en este primer bloque vamos a hablar también de un mal que probablemente nos afecte y mucho más de lo que todos pensamos. La tiroides es una pequeña glándula con forma de mariposa que se encuentra en el cuello, por delante de la tráquea y debajo de la laringe. Produce dos hormonas, la triyodtironina y la tiroxina, las cuales viajan a través de la sangre a todos los tejidos del cuerpo. Las hormonas tiroideas regulan el metabolismo y funcionamiento de casi todas las células y órganos. También están implicadas en la producción de calor. El hipotiroidismo se produce por una secreción insuficiente de las hormonas tiroideas y se presenta más en mujeres que hombres. Elenteciendo el metabolismo, múltiples procesos mentales y físicos, el cuerpo consume menos oxígeno y se produce a su vez menos temperatura corporal. Algunos síntomas del hipotiroidismo sin tratamiento son fatiga, enlentecimiento, aumento leve de peso, la piel está seca y gruesa, disminución de la libido, constipación, entre otros. El tratamiento médico del hipotiroidismo se realiza con levotiroxina, hormona sintética idéntica a la hormona tiroxina humana, producida por la tiroides. La mayoría de las personas requieren de tratamiento de reemplazo de la hormona tiroidea de por vida. El hipertiroidismo es la condición resultante de un exceso de hormonas tiroideas en el cuerpo. Este trastorno ocurre en aproximadamente el 1% de las mujeres y es menos frecuente en los hombres. Como resultado del exceso de hormonas, el metabolismo aumenta con la consiguiente pérdida de peso, aumento de temperatura corporal y funcionamiento anormal de distintos órganos. Algunos síntomas del hipertiroidismo sin tratamiento: ansiedad, irritabilidad, dificultad para dormir, debilidad principalmente en brazos y muslos, transpiración excesiva, dificultad para tolerar el calor, latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares, entre otros. Trastornos estructurales de la tiroides. Bocio. La palabra bocio se refiere a una tiroides de tamaño mayor al normal. Las causas del bocio son múltiples y se pueden acompañar o no de un trastorno funcional de la tiroides, y puede o no asociarse a la presencia de uno o más nódulos. Nódulos tiroideos. Los nódulos en la tiroides son tejido tiroideo o quistes llenos de líquido que forman un bulto. La mayoría de las veces los nódulos no producen trastornos funcionales. Los nódulos tiroideos se detectan al examen físico del cuello, con el uso cada vez más frecuente de la ecografía cervical. Hasta un 50% de la población puede tener algún pequeño nódulo en algún momento de su vida. La mayoría de los nódulos son benignos. Solo un 4% puede desarrollar un cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides es el crecimiento anormal y no controlado de las células tiroideas. Se presenta en todas las edades, siendo más frecuente en las mujeres. El cáncer de tiroide, por lo general, es de buen pronóstico cuando se diagnostica y trata en forma temprana. Es una glándula que pesa apenas 8 gramos. Gracias, doctora Ana Iris Ramírez, por compartir con nosotros esta noche sus conocimientos, su experiencia. Pretendemos, más que nada, aprender con usted a lo largo de estos 30 minutos del primer bloque. Gracias. ¿Sí? Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí. Bueno, ¿por qué es tan importante? Probablemente, decía usted de fuera de cámara, es como una pilita que activa todo. Sí. ¿Sí? Yo le suelo explicar así a los pacientes, ¿verdad? ¿Qué hace esta glándula, Ajá, verdad? Tan importante, y realmente produce dos hormonas, como estábamos viendo en el videito, para facilitar, la T3 y la T4, que se encargan de regular el metabolismo de todo el organismo, ¿verdad? Ajá. O sea, regula todas las funciones, la función intestinal, la función cardíaca, cerebral, la función en la piel, o sea,
realmente todo, ¿verdad? Y como les suelo explicar a los pacientes, son como dos pilas que activan todo este metabolismo. ¿Dónde están ubicadas las tiroides? Están ubicadas en la base, en la parte inferior Acá. del cuello, por debajo del cartílago. Ajá. Tenemos un cartílago acá, ¿verdad? El cartílago tiroideo, y por debajo está ubicada. Bien acá en la base, Claro, digamos. del y cuello. cuando están afectadas, ¿eso como que se percibe desde afuera? ¿No? ¿Se puede o no percibir? Cuando se percibe, cuando crece, eso se llama bocio. Ese es el famoso UI. Sí, ya ¿Qué es. le decimos el bocio? Ese es ¿Todavía cuando hay un bocio en Paraguay crecimiento. o ya? Todavía hay bocio en Paraguay, ya de otras etiologías, ¿verdad? Ajá. Ya no por deficiencia de yodo, por la Como yodificación de la algunos o sal. algunas tienen el cuello como que marcado, ¿sí? En línea. Sí, lo que pasa es que hay que también diferenciar de la grasa del cuello. Viste que a veces hay una grasa en el cuello. Y ese es justamente el diagnóstico diferencial del bocio, ¿verdad? Cuando tenés un cuello un poco engrosado, ¿verdad? Con acumulación de grasa, puede ser mal interpretado como un bocio. Eso hay que palpar y confirmar en caso de duda por una ecografía. ¿En qué momento uno tiene que decir probablemente tengo afecciones en esta glándula y tengo que ir al médico? Pueden haber síntomas, ¿sí? Dependiendo de podemos dividir en dos situaciones. Sí. La disfunción tiroidea, cuando hay un problema en la producción de hormonas, tanto para la baja como para arriba o para abajo, por decir así. Y el otro es los nódulos, ¿verdad? La presencia de nódulos tiroideos, que hay que descartar el cáncer de tiroides. Entonces, hablando primero de función, ¿cuáles son los síntomas que nos tiene que llamar la atención? Hipotiroidismo es estreñimiento, fatiga, un aumento leve de peso, ¿verdad? Edemas, hinchazón, el edema del rostro, edema de los párpados, ¿verdad? Puede haber un crecimiento de la lengua. Estamos hablando ya de casos cada vez más graves, ¿verdad? O sea, no pero duele puede nada. ser asintomático. Generalmente no hay dolor, ¿verdad? No hay dolor. Pero, ¿cómo uno puede al final ir percibiendo eso? Y mira que hay formas subclínicas y muy leves donde no totalmente asintomáticas. Hasta a ustedes les cuesta a veces identificar. Claro. Generalmente el paciente consulta por fatiga, hoy pues muy común, el ¿Cuál cansancio. es la diferencia entre fatiga y cansancio? Entonces, no, es lo Es casi mismo, lo ahora mismo. son términos más que utilizamos. Pero ¿verdad? a veces uno tiene que hacer un desgaste físico interesante para cansarse. En estos casos, sin llegar a ese extremo, igual. Lo que te dice el paciente, yo estoy haciendo mi actividad habitual, mi trabajo habitual, pero no llego, o sea, siento tanto cansancio. Y un síntoma que yo siempre investigo es el estreñimiento, el cambio del hábito defecatorio. Es muy característico de esto del hipotiroidismo. ¿Por qué eso? Porque produce un enlentecimiento de la función intestinal. Como tenemos un hipo, ¿verdad? Poca hormona o insuficiente hormona, hay un enlentecimiento de la función intestinal. Eso en cuanto a y hipo. genera En cuanto a hiper. Hiper, todo lo contrario. El hiper es mucho más fácil. El hipertiroidismo casi siempre es sintomático, ¿verdad? ¿Y por qué detectamos? Porque el paciente viene por pérdida de peso, temblor finos de manos, tiene palpitaciones, tiene diarrea o hiperdefecación, también Entonces, le llamamos. O sea, como que- 3, 4, eso. O sea, es bien florido y cuando le cuenta a un clínico, a un médico general, lo primero que piensa, ¿verdad? Si conoce, ¿verdad? La patología, obviamente, piensa, esto hay que descartar un ¿Y hipertiroidismo. cómo se mide el nivel? ¿En Se sangre? mide en sangre, por el dosaje se tiene que dosar, ahí también hay un poquito interesante, ¿verdad? Se dosan tres hormonas, por decir, la TSH, que es la hormona reguladora, y la T3 y la T4, ¿verdad? Las tres se tienen que usar. La TSH, la hormona reguladora, funciona o se interpreta al revés. Cuanto más alta está la hormona reguladora, más falta hormona. O sea, es hipotiroidismo. Claro, TSH alta, Para arriba hipotiroidismo. porque falta. TSH baja, suprimida, hipertiroidismo. ¿Sí? Entonces, con ese laboratorio, la clínica más el laboratorio, vos confirmás el diagnóstico. Hipo, hiper. A partir de allí, haremos los estudios para saber la causa, las etiologías. Y hay pacientes que suben y bajan como la presión. Bueno, O sea hay que una un año ¿cuál es, hiper al cuál es otro la lado? causa? Sí. Actualmente, la causa más frecuente de esta disfunción tiroidea son las patologías autoinmunes, o sea, causas autoinmunes. Se producen anticuerpos que el propio cuerpo genera y ataca ahí la es donde tiroides. cuesta muchísimo, Y ¿no? hay anticuerpos para el hipo y hay anticuerpos para el hiper. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que tienen los dos anticuerpos. ¿Y? Entonces hay etapas que están con su hipo y después puede aparecer ¿Y cómo el ustedes hacen entonces para regular? Y nos para guiamos encontrar por un el laboratorio y equilibrio? la clínica. Nos guiamos por el laboratorio y la Pero clínica. hay que hacer de manera permanente el dosaje. Claro, a estos pacientes se les controla generalmente 2, 3 veces al año. Al año. Sí. Generalmente el tratamiento, una vez que diagnosticas el hipotiroidismo, se da la T4, la hormona que les falta, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos es de por vida. La causa más común se llama tiroiditis Hashimoto. ¿Por qué saltan los ojos en este tipo de...? Bueno, eso es dentro del hipertiroidismo generalmente, pero también puede pasar en el hipo. Yo tengo un caso así ahora, pero mucho más frecuente en el hipertiroidismo. Como se producen estos anticuerpos que atacan la tiroides, también atacan el ojo. Pero es un tipo específico ¿Pero de por qué- anticuerpos. por qué los ojos? Y hay receptores para la tiroides en ese, y como es un anticuerpo antirreceptor,
receptor de la TSH, la hormona reguladora, y esos están en el ojo, entonces se van y atacan al músculo y al tejido graso del ojo. Entonces, ¿qué pasa? Crece el músculo, crece la grasa, empuja el ojo hacia afuera. ¿Ya es un caso extremo o no? Hay casos extremos, hay casos graves que pueden incluso perder la vista, comprimir el nervio óptico y perder la vista. Esos son los casos extremos y el tratamiento es bien agresivo. ¿Cuál es una etapa intermedia en donde generalmente se dan este tipo de patologías? En la mujer, o sea que entre 20, 30, 40 años. Sí. Generalmente realmente se puede ver en todas las edades de la vida, pero el hipertiroidismo es muy común en mujeres más o menos de 30 años. 30 a 40. 30 a 40, para arriba. Sí, por ahí entre 30 y 40. El hipotiroidismo vemos en todas las etapas. ¿Es una afección más característica de las mujeres? Sí, más común. ¿Por qué eso? Es mucho más común. Y probablemente siempre se explica cuando vemos a las mujeres por las diferencias hormonales, ¿verdad? Relacionado con el estrógeno y todo eso, pero sí se ve más comúnmente. En el embarazo a veces disparan las hormonas naturalmente. En el embarazo, como hay un mayor requerimiento, ya que en la primera etapa del embarazo el niño no produce hormona, depende de la hormona de la mamá, puede haber una supresión como un hipertiroidismo fisiológico. Claro. Eso es normal y hay que cuidar mucho para no medicar eso, porque eso es algo fisiológico. Claro. Pero estas enfermedades autoinmunes se pueden presentar durante el embarazo. Eso es lo importante saber. Tanto la tiroiditis Hashimoto como la enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo, pueden presentarse durante el embarazo, porque el embarazo es una situación que despierta muchas situaciones y puede despertar una enfermedad autoinmune. O sea, se da como una tormenta hormonal en el cuerpo de una mujer. ¿Qué ocurre en estas enfermedades autoinmunes? Tenemos la predisposición genética, pero hay un factor ambiental que despierta, ¿verdad? Siempre hay un factor ambiental. O sea, que la predisposición genética ya venís de fábrica. Ya venía de fábrica, sí, fallado. Ok. ¿Y el ambiental cuál sería? El factor ambiental puede ser un cuadro infeccioso, el embarazo, ¿verdad? El estrés, ¿verdad? Vimos después del COVID, por ejemplo, vimos casos de despertares de enfermedades autoinmunes. Pero pacientes que tuvieron COVID. Tuvieron COVID, por ejemplo, y después empezaron a tener tiroiditis Hashimoto, ¿verdad? Eso es lo que más vimos. Otro tipo de tiroiditis también se llama Cuanto más temprano se detecta, ¿mejor para el tratamiento o no? Claro. Cuanto más temprano, mejor para evitar, sobre todo el caso del hipertiroidismo, que puede generar arritmias, osteoporosis, o sea, tiene muchas otras complicaciones, ¿verdad? Por el exceso de hormonas. Y siempre se llega a un nivel de extraer Hoy en día hay una conducta muy preservativa de la glándula tiroides. Hasta el último, así como con la odontología, antes la primera salida era extraer. Ahora ya no. Bueno, en el hipotiroidismo generalmente no es quirúrgico, a no ser que haya nódulos. O sea, hipotiroidismo no cirugía. Voy a grabar eso. Sí. Hipertiroidismo sí es un tratamiento, quitar la glándula cuando no podemos controlar de otras formas, ¿verdad? Que es el tratamiento médico, las drogas o el tratamiento con yodo radioactivo. Entonces, en estos casos a veces vamos a una cirugía. En estos casos hay funciones. La cirugía se plantea cuando hay nódulos. Esa es donde planteamos. ¿Cuál es la diferencia entre hiper y nódulos? Bueno, ahí como les hablaba, hiper son disfunciones de la tiroides. El otro es un tumor en la tiroides, un nódulo. O sea que uno puede tener hiper y con nódulos, puede tener hipo y con nódulos. Sí, el nódulo totalmente aparte tengo que evaluar. Y se trata de una manera diferente. De una manera. Recordar, 90% de los nódulos son benignos. Por eso es muy importante la benigno. ¿Cómo uno detecta que tiene nódulos? Bueno, y ahí puede ser por el examen físico, o sea, por ver, ¿verdad? Por la visualización, el crecimiento, ¿verdad? A veces se ve perfectamente el nódulo, por un examen en un médico, de repente un examen casual, que el paciente le toca, le palpa y siente y le pide, o por hallazgos ecográficos. A veces el paciente se hace una ecografía por otro motivo. O sea, lo que entiendo, doctora, hipo tiene síntomas, los nódulos no tienen síntomas. Los nódulos no tienen síntomas, a no ser que esté acompañada de la disfunción, ¿verdad? Pero el nódulo en sí no tiene síntomas. Entonces uno cuando va a su clínico le tiene que decir, doctor, yo quiero anticiparme a la jugada, ¿me puede disponer un análisis completo de las tiroides? Claro, te cuento que no está recomendado como un estudio de rutina, ¿verdad? No está recomendado, pero claro, cada paciente puede solicitar que se haga ese estudio. Pero entonces casualmente nomás uno detecta nódulos. Sí, el nódulo es o se ve, o se palpa, o es un hallazgo casual. O sea que, ¿en qué caso uno tiene que ir sí o sí a un endocrinólogo? Ya sabe, pero de manera, yo no puedo ir a pedir una audiencia, una consulta como para anticiparme a todo eso. Vos podés hacerlo como paciente, pero te digo nomás que como salud pública no está recomendado. A eso me refiero, que no es una conducta. ¿Por qué no se recomienda? Porque no hay tantos profesionales para el tratamiento. Porque tampoco es una patología. Fíjate que 80% de los nódulos, o más, 90 son benignos. O sea que no tienen que hacer nada. Hay que dejarnos ahí. Hay que dejarnos ahí. O sea, tienen que controlar nomás. Y generas estrés al pedo, ¿verdad? Tienes que hacer estudios ecográficos. El paciente se preocupa porque hay que tener un tumor que tiene ahí. Tenemos que punzar, tenemos que decidir si vamos a operar. O sea que es probable que muchos televidentes hoy tengan nódulos, pero ni se hayan enterado.
Exactamente. Si hacemos una ecografía, acá 60% tenemos nódulos. Casi seguro. Y cuando uno llega y tiene cáncer de tiroides. Ok, bueno, el cáncer de tiroides, o sea, dentro de todo es un cáncer de buena... Dentro de todos los cánceres... Buena evolución, como yo siempre digo, si a mí me dice Dios, elegí un cáncer, ya elegí el cáncer de tiroides. ¿Cómo era? El guardia bueno, ¿no? El guardia bueno. ¿Por qué? Porque tiene alta tasa no hablamos de curación, sino hablamos de remisión. ¿Verdad? Con la cirugía. Ahí sí se hace una tiroidectomía, que hoy en día incluso no es total. ¿Se raspa nomás? Se puede hacer una tiroidectomía parcial, no, raspar no. Puede ser una tiroidectomía parcial que se quita un lóbulo de la tiroides más el istmo, ¿verdad? O en algunos casos tiene que ser total, ¿verdad? Ahí se opera y ahí se evalúa. ¿Dónde se corta? ¿En el cuello? Sí, se hace en la base del cuello. Queda una pequeña, no hay como una mariposita así. No, sí, no, queda como una arruguita más del cuello. Ya, en Paraguay eso se hace normalmente. Sí, se hace. ¿En clínica hacen ustedes? Sí, en el hospital de clínica se hace. Yo no soy cirujana, pero enviamos al departamento de O sea que hay una especialidad quirúrgica otra vez para eso. Así mismo, son cirujanos generalmente especializados en cabeza y cuello. Cabeza, cuello. Cabeza y cuello. ¿Un otorrino hace? No. Sí, los otorrinos o cabeza y cuello, cirujanos generales también. Ya. En general, entonces, para llegar a una conclusión, ¿qué es lo que a mí me tiene que llamar la atención? Si soy mujer y virtualmente, ¿una sofocación ya tiene que ser disparar las alarmas o no? Puede ser, porque vemos que el hipertiroidismo puede dar esos síntomas, ¿verdad? Cuando permanentemente, sudoración, temblor de manos, sudoración, mucho calor, pérdida de peso inexplicable. Pérdida de paciencia, ansiedad. Sí, ansiedad, llanto fácil, nerviosismo. Eso nos tiene que llamar la atención. Lo otro, el hipo, lo que le dije, el estreñimiento, empieza a ganar peso, sí, pero no es una ganancia, ojo con eso, no quiero que quede el concepto de que el hipo tenemos la causa de obesidad, claro. más o menos, no. La ganancia de peso es 3-4 kilos, no es mucho tampoco, ¿verdad? Pero bueno, estreñimiento, ganancia de peso, caimiento, edemas, hinchazón de los párpados, nos tienen que llamar la atención para consultar por el hipotiroidismo. ¿Va de la mano con la depresión o no? Sí, va. Las dos situaciones. La depresión genera este tipo de cuadros, este tipo de cuadros desemboca. Este tipo de cuadro puede generar depresión. Generalmente la depresión siempre hay una susceptibilidad a tenerlo, claro. Pero estas enfermedades pueden precipitar más, pueden estar asociadas a trastornos. Un análisis en sangre podría detectar muchísimo. Puede ayudar muchísimo, un análisis sencillo, fácil de realizar. Y se puede hacer en sangre y ya tenemos la primera evaluación. ¿Y en la medicación, eso cuánto tiempo lleva? ¿El tratamiento de por día ya hay que ir tomando? Y generalmente, en el caso del hipotiroidismo, el tratamiento con T4, generalmente en la mayoría de los casos es de por vía, pero no todos. Pero hay excepciones, ¿verdad? Equilibra la hormona y se hacen los dosajes. Una vez que inicias el medicamento, tenés que hacer un control en 6 a 8 semanas, 2 meses más o menos, no es un control rápido, pues lleva un tiempito para que se normalice. Y a partir de ahí, investigando la causa, que es lo que hacemos los endocrinólogos, la causa, ya decidimos, no, ya es de por vía, ya le explicamos al paciente. Hay casos que son transitorios. ¿Y cuáles? Habló de las causas, pero cuando dice investigamos, ¿son varias las virtuales causas? Sí, o sea, en el caso del hipotiroidismo están las autoinmunes que le mencioné, la tiroides Hashimoto, conocida, pero también pueden haber otras causas. Para entender bien, ¿qué es lo que es autoinmune? O sea, que tu propio cuerpo genera anticuerpos, que son proteínas que atacan órganos. ¿Y los anticuerpos acaso no tienen que ser benignos? No. En este caso son anticuerpos que desconocen el órgano como propio del paciente. O sea, si yo, por ejemplo, agarro y te coloco, sí, así, de la nada, un riñón de alguien sin haber estudiado, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Va a rechazar, porque hay un sistema de histocompatibilidad que no es lo tuyo y va a rechazar. ¿Y por qué se generaría un...? Y se pierde. Y eso es lo que te digo, esto es algo genético. El efecto viene de fábrica. Sí. Y de cada 10, de cada 100, ¿cuántos vienen con ese tipo de...? La verdad que no tengo los datos, ¿verdad? Difícil porque hay muchas enfermedades autoinmunes. El hipotiroidismo es uno, el lupus es una enfermedad autoinmune, la artritis reumatoidea, hay una lista de enfermedades autoinmunes. Entonces ustedes permanentemente tienen que buscar ahí, equilibrar, ¿no? Claro, buscar y generalmente vemos, en el caso de esto de las patologías tiroideas, los síntomas, ¿verdad? Cómo se presenta el paciente, como te dije. Si pero no hay que desesperarse, doctora, siempre encuentran una solución, con siempre paciencia. Encontramos, así mismo. Lo importante es la buena evaluación para evitar tratamientos innecesarios, y que a veces son más invasivos. Claro, peor. hacer una tiroidectomía total y quitar la tiroides puede ser peor. Y cuando una mujer está embarazada, eso puede afectar puede afectar al niño. Al niño en camino. Puede afectar al niño en camino. Por eso es muy importante la evaluación tratamiento durante el ahí embarazo. ¿Se le trata a la mujer, caso al niño también? No, se le trata generalmente a la mujer. ¿Verdad? En el caso del hipotiroidismo, darle T4. En el caso del hipertiroidismo, frenar ese hipertiroidismo para que no le afecte al bebé.
Digo todo esto nomás porque, así como describe, es tan complicado incluso para la gente que tiene un seguro médico privado. En la red de hospitales públicos, ¿cómo hacemos? Esto allá en Aña, ¿cómo era? No quiero ser grosero, en Curuzú de Hierro o Aguapetí Portón, Cumandacay, ¿cómo? Pues bueno, realmente estas patologías son patologías comunes en el sentido de que todo médico internista puede saber y puede manejar, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay ningún secreto en el manejo, no necesariamente le tiene que ser el clínico, el clínico, el todólogo, clínica médica, ¿verdad? El médico, no el general, pues sí, el que comanda la orquesta, como le suelo decir yo. Él ve, evalúa y él el que suele enviar al especialista, pero él está capacitado. O sea que él hace ojímetro casi, pero para derivar a un colega especialista. Claro, pero él está totalmente, la mayoría de los clínicos están totalmente capacitados para tratar estas patologías. O sea que es probable que usted tenga esto y entonces se piden los análisis o ya pueden medicar de entrada. Y esos lugares, en los lugares alejados, generalmente le ve el médico, el médico de familia, ¿verdad? Que es una especialidad, o el internista, el que es el que hace clínica médica, ¿verdad? Su especialidad es esta. ¿Cómo se llega a ser especialista en tiroides? Bueno, y esto es parte de la endocrinología. Es una enfermedad. Esta es una de las endocrinóloga. Yo soy endocrinóloga. La tiroides es una de las enfermedades dentro de la endocrinología. ¿Y cuál es otra? La endocrinología trata enfermedades como la diabetes, trata enfermedades, todo lo que estamos hablando de la tiroides, enfermedades de las glándulas hipofisarias, de las glándulas suprarrenales, de la glándula paratiroides. Hay problemas del calcio, problemas de los ovarios, también tratamos. Pero ¿cuál es la glándula más importante de todas? Todas son importantes. Todas. Todas son importantes. Y si se puede sacar las tiroides, ¿para qué tenemos? Porque lo que pasa es que no se tiene que sacar, ¿entendés? No se tiene que sacar. Saca ya una medida. Tiene que ser, claro, es por cáncer. Prácticamente es cáncer y hipertiroidismo que no se controla, ¿verdad? Y ya pone en riesgo la vida del paciente por otras cosas. Pero igual hay medicación. Claro, ¿qué pasa? Si le quitas la tiroides, ¿qué generamos? Un hipotiroidismo posquirúrgico. ¿Y los niños pueden tener problemas de tiroides? Sí, también tienen. ¿Con los mismos síntomas? Con los mismos, en ellos suele ser más clínico, o sea, se manifiesta. ¿Viste el hipotiroidismo que les dije? Puede pasar silencioso, en los niños no, en los niños suele venir con clínica, ¿verdad? Y el bocio es muy común en ellos. Porque es tan difícil evaluar que un niño esté cansado, generalmente está claro, o sea que es mucho más complicado. ¿Sabes cuál es el dato que tenemos que tener en cuenta para estas patologías? Como les dije, autoinmune es lo más común, historias familiares. Mamá, papá, abuelos, tías con enfermedades autoinmunes de la tiroides o otras enfermedades autoinmunes, habría que pensar. Y esto incluye el test del piecito que se hace el bebé, incluye o sea que con el test del piecito uno ya puede ir orientando. Claro, solamente que eso es para el bebé, para descartar hipotiroidismo. Pero igual uno tiene que hacer el análisis de su árbol genealógico, por lo menos papá, mamá, abuelo, diabético, cardiólogo. Una de las preguntas que yo siempre hago cuando vienen estos pacientes con hipotiroidismo es si en la familia hay alguien que toma T4 o que se operó la tiroides porque se operó. Por eso es tan importante, doctora, la inmediatez, así como en tribunales también, el compartir con el paciente, el sacarle a mayor cantidad de datos, mejor condiciones como para evaluar. La historia clínica es siempre la estrella en la medicina, ¿verdad? Eso que ustedes agarran y miran, así especialmente en los hospitales públicos, ya tiene todo su dossier. Así mi papá murió a los 83 años y tenía su carpeta, así, no tenía un pendrive. Pero doctor, y le decía, pues usted es muy organizado, señor, le decía, pues espectacular, tenía todo su Hoy se fue justamente una paciente. Sí, es un bibliorato. Pero eso es buenísimo para ustedes, ¿no? Sí, no, buenísimo. Claro. Me da unos minutos, doctora. Equipar renovado, construir tu casa con Universitaria, listo para hacer realidad tu... Conmemora el Día Internacional de la tiroides y para recordar todo. Por la sociedad científica, así como que... la sociedad científica en un consenso, ¿verdad? Se quedó esta fecha para recordar. Mucha gente que está participando del programa a través del WhatsApp, de nuestras plataformas. ¿Mañana qué actividades tienen? Mañana tenemos en el Hospital de Clínicas de 8 a 12 atención a pacientes ahí en la planta baja del edificio al principal. paso ahí uno puede. Sí, ahí va a haber consultas, ¿verdad? Van a estar los endocrinólogos, van a hacer revisión, también vamos a tener ecografía. Es más, vamos a estar haciendo punción, ¿verdad? Yo soy una de ellas la que va a estar haciendo. ¿Dónde se hace? ¿Acá mismo? Sí, ¿acá? Ahí en la camilla, en el momento duele, evaluamos. No importa. Es como... No, la salud es por un ratito. Bueno, realmente se hace como una extracción de sangre. ¿Pero qué logran con eso? Y quitamos el material y eso se va, ahí mismo van a ver los patólogos, van a trabajar con nosotros mañana. Pero y ahí van detectan a revisar. No, ahí es para detectar cáncer, es para directamente para ver si el nódulo pueda ser benigno o pudiera ser maligno. Bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿No se puede prevenir? ¿Se puede uno igual ir, anotar? Quería un poquito también de la jornada, también una jornada para médicos. ¿Cuándo? El sábado a la mañana, a partir de las 8 en el Hotel Sheraton, es una actividad gratuita. Tendremos invitados internacionales, también invitados nacionales. ¿Sobre esta especialidad? Sí, va a ser sobre
nódulos tiroideos. El enfoque de este sábado para igual participan clínicos en general. Sí, clínicos, pueden oncólogos, patólogos. Vamos a hablar del tratamiento de cáncer quirúrgico, del tratamiento de cáncer sistémico, las drogas, la quimioterapia y también el diagnóstico anatomopatológico. Y cuando se encuentran ustedes los médicos hay que poner un semáforo para no se choquen con tanto conocimiento. Está el que quiere demostrar más, está el que alza, el que explica, el que se explaya. Es como en cualquier otro estamento. Así mismo, nos chocamos todos. Bueno, pero vienen invitados internacionales. Sí, va a venir el doctor Mark Jara, que es un paraguayo, ¿verdad? Que está en Estados Unidos, ejerce en Estados Unidos y que se está destacando bastante en su trabajo. ¿Certificados? Sí, se piden certificados. Así que, y es gratuito también. Ah, es gratis. Es gratis. O sea que ahí nomás se puede inscribir uno. Hay un QR que estamos promocionando en las redes sociales, en la página de Instagram de la Sociedad Endocrino, o en mi página, doctora Ana Iris Ramírez, ¿verdad? Y un link que se pueden preinscribir, pero también ahí vamos a estar inscribiendo. Bueno, le agradecemos, doctora, su tiempo. ¿Todas las endocrinólogas son lindas como usted o no? No todas. No tiene nada que ver con las hormonas. Bueno, mentira, sí, gracias todas son lindas. por su tiempo, ¿sí? Antes, vamos al supermercado Santa Rosa, especial para este fin de semana. Sí, bienvenido. Encantado. ¿Cuántos años tenés? 38. 38. ¿Siempre te gustó la historia? Me gustó, una de mis pasiones es la historia. Me acompañó desde chico. ¿La paraguaya o en general? En general. En general. A grandes rasgos. Ya, o sea, del colegio, ni así, porque tu papá, ¿quién te orientó hacia ahí? No sé, la curiosidad. Yo siempre digo, la curiosidad me llevó a muchos lugares. Cuando uno agarra un libro de historia, yo por decirte, no sé, Cerro Corán, López, uno trata de imaginarse cómo habrá sido esa última noche antes del 1 de marzo del 70. Vos también así, pero ilustrabas en tu cabeza. Hasta ahí lo que llegaba. Lo que yo creo que le pasa a la mayoría de la gente es imaginarse ese momento leyendo. Claro. ¿Qué pasa? Yo toda la vida estuve con ese pensamiento, incluso hacía ilustraciones, dibujaba, yo trataba de bajar, porque yo soy muy visual, yo por lo menos me considero muy visual. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahora? Con esta aparición de la tecnología y todo lo que estaba experimentando con eso, dije, acá está. Esto me parece que se unieron dos momentos claves. Puede ser, sí. O sea que al final era la pieza del rompecabezas que faltaba. Exacto. Pero decía vos que no todo es inteligencia artificial. O sea, vos podés tener un hermoso cuchillo, sirve para matar, para comer un rico asado, vos le buscás la vuelta. Esta es una herramienta en manos adecuadas. Exacto. Lo que yo, como siempre pongo el ejemplo, es un director de orquesta. Incluso no necesariamente, yo creo que no es así, pero no necesariamente uno tiene que saber tocar todos los instrumentos. Sí. Pero ¿qué hace? Uno tiene que tener el criterio de orientarle a todos los que saben tocar. Partes. Sí, porque acá eso es lo que trato de insistir. Hay mucho de... Yo tengo todas las herramientas. Sí. ¿Qué es lo que hago ahora con eso? ¿Hacia dónde lo llevo? Ahí está. Vamos a ver uno de tus materiales para que nuestra audiencia entienda de qué estamos hablando. Adelante. Triple Alianza no solo pelearon los soldados, también estuvieron ellas, las residentas, mujeres que, cuando todo parecía perdido, se convirtieron en la última esperanza del Paraguay. Mientras los hombres partían al frente, las mujeres asumieron roles esenciales, se convirtieron en proveedoras, colaboradoras en hospitales y en ocasiones estuvieron muy cerca del campo de batalla. No solo sostuvieron la economía y la moral del país, sino que también enfrentaron desafíos impensables, convirtieron el dolor en fuerza y se mantuvieron firmes incluso cuando todo parecía perdido. En los campos de batalla como Piribebuy y Cerro Corá, su presencia fue vital. Participaron activamente en la defensa, demostrando una valentía que desafió las normas de su tiempo. Después de la guerra, su papel no terminó. Se convirtieron en las reconstructoras de una nación devastada, levantando desde las cenizas lo que quedaba del Paraguay. Las residentas no fueron olvidadas. Siguen vivas en cada historia, en cada recuerdo y en cada mujer que lleva su espíritu de lucha. Sin ellas, Paraguay no sería el mismo. En la guerra de la Triple Alianza no solo pelearon los soldados, también estuvieron ellas, las residentas, mujeres que, cuando todo parecía perdido, se convirtieron en la última esperanza del Paraguay. Mientras los hombres partían al frente, Humaitá, la fortaleza que parecía imposible de vencer,
no era solo un fuerte, era el escudo del Paraguay, la barrera que por años detuvo al enemigo. Se empezó a construir en 1854 por orden de Carlos Antonio López y con la ayuda del ingeniero británico Thompson. Se convirtió en la defensa más fuerte del país. Para frenar a los barcos enemigos, pusieron 3 enormes cadenas cruzando el río Paraguay. Estaban sujetas por balsas y protegidas por los cañones del fuerte. Y hablando de cañones, más de 120, incluyendo el más temido de todos, el Cristiano. Su historia es increíble. Fue hecho con el bronce de las campanas de las iglesias paraguayas, fundidas para crear un arma que defendería al país. Cada bala de cañón del Cristiano pesaba 22 kilos, suficiente para destrozar cualquier barco que intentara pasar por el río. Humaitá no estaba sola. Alrededor tenía otros fuertes como Timbó, Laurel y Curupaytí. Tomarla no era fácil y costaría muchísimas vidas. Pero en febrero de 1868, la suerte cambió. El enemigo rodeó la fortaleza y cortó el paso de comida y refuerzos. La gente dentro pasaba hambre, enfermedad y bombardeos constantes. Los paraguayos resistieron como pudieron, hasta que en julio del mismo año, Solano López ordenó la retirada. Pero muchos decidieron quedarse, pelear y morir en su puesto. En esa misma noche, cientos intentaron escapar cruzando el río en botes, pero los aliados lo estaban esperando. Solo unos pocos lograron sobrevivir. Humaitá cayó, pero no sin dar pelea. Aunque la fortaleza no resistió, el espíritu de quienes la defendieron sigue vivo en la historia del Paraguay, porque hay batallas que se pierden, pero el coraje jamás se olvida. Qué fantástico el remate del coraje, jamás se olvida, pero impresionante todo lo que se puede hacer. Ahora, convengamos que vos le vas cargando la descripción de los personajes. Por decir, Francisco Solano López, medía 1,65, usaba barba, cabeza redonda. Sí, de hecho el proceso es bastante largo, digamos, porque lo que primero, en realidad el proceso se empieza mucho antes eligiendo el tema. Ajá. Voy a partir un poco, me voy un poco más atrás. Contanos cómo hiciste eligiendo el tema. ¿Cuál tema? A ver. En este caso de Humaitá, yo tenía como una especie de estilo o visión que para mí es, como yo te cuento la historia de una manera, no hay Yaranga, esto es todo lo contrario, es decir, había una grandeza del país, había una grandeza de los paraguayos. ¿Qué es lo que dice la historia? ¿Verdad? Que éramos la nación más prominente en ese momento. Claro. Sí. Hay una riqueza histórica, una riqueza del coraje del paraguayo que yo digo, esta es mi visión. Sí. Entonces, como yo te cuento con ese formato un caso épico, uno de los, una de las fortalezas, incluso a nivel de Sudamérica, más impresionante fue la de Humaitá. La impenetrable, era impresionante la Humaitá. Que se estudió después en academias militares internacionales incluso, ¿no? Entonces, uno primero elige el tema, de acuerdo a ese tema se va creando un guión en base a referencias históricas, uno se va ¿Dónde vos vas cargando todos esos datos? Ahora mismo estoy, en el último proceso, porque esto va cambiando. Sí, es muy dinámico. Cada mes cambia esto. Y en su momento había usado ChatGPT para crear. ¿El GPT era lo más para vos en ese momento? ¿Ahora hay otro mejor o no? Sigue siendo, pero se complementa con otras cosas. Pero primero hay que crear la narrativa, que me parece lo más importante, y definir cuál es el estilo, hacia dónde quiero llevar esto. Porque eso es lo que va marcando después cómo yo te describo cómo esos videos que están generados a partir de referencias de imágenes combinadas con descripciones, con referencias, y te va creando una imagen. O sea, vos pusiste Paraguay altivo, orgulloso, nacionalista, todo eso, el concepto en sí, la premisa, ya hay que ir fijando en el relato. En el relato lo que vos haces es establecer una estructura de relato en base a una fuente biográfica. Ah, claro. Vos tenés una fuente biográfica y vos de alguna forma le marcás a la inteligencia artificial. Yo voy a hablar de esto, pero quiero que enfaticemos en este punto. Claro. El caso del cañón Cristiano no estaba inicialmente. ¿Y? Yo tuve que de alguna forma direccionarle hacia ahí, porque era un tema que yo quería tocar. Entonces hay algo que sí te genera, pero siempre te va haciendo caso. Una prueba permanente entonces. Claro, un ida y vuelta. Acierto error. No, esto no es lineal. Vos creas la base, creas las imágenes, llevas a edición, ahí es cuando yo digo, no todo es inteligencia artificial, porque finalmente es un complemento. Entonces, ¿te genera dinero a vos vivir de esto o no? ¿O es tu pasión, es tu hobby? No, es una pasión, y yo digo, como toda pasión puede tener sus gastos. Claro. Esto obviamente cuesta, pero yo considero como una pasión mía, así como gastarías irte al fútbol, digamos esto. Entiendo. Para mí es mi pasión. Pero ¿cuál es tu profesión?
Mi profesión es, soy director de arte de una agencia de publicidad. Ajá, o sea que... Ya vengo del lado creativo, visual. Porque me estaban diciendo algunos televidentes que ni el ministerio invierte tanta plata en hacer este tipo de materiales, porque las mamás dicen que destacan, mis hijos aprenden mucho más con voz de historia que lo que traerían a casa de los colegios. O sea que, ¿crees que vas siendo cada vez más y más didáctico? ¿Y por qué elegiste la plataforma TikTok? Te cuento un caso, TikTok yo empecé a usar con esto. No sabía usar, o sea que... No es que no sabía usar, pero no me metía, imagínate a dónde me llevó, ¿verdad? Que era pura joda. Sí, de hecho yo tenía esa percepción, Okay. Pero imagínate a dónde me llevó TikTok. Estoy acá contigo en una presentación. Pero sí, ¿qué pasa? TikTok tiene una variedad de contenidos. Uno se empieza a buscar contenidos históricos, va a encontrar. ¿Cómo te encontramos en el TikTok a propósito? Es @Joserot, pero con Z. J-O-Z-E. Sí. R-O-T-H. Ok. Joserot. Después vamos a compartir ahí para que... Pero también estoy en el Instagram con el mismo nick. Me pasa eso que me preguntaste sobre los jóvenes y los chicos del colegio. Pero yo, según mi experiencia, por todo lo que a mí me escribieron de todas partes del mundo, impresionante fue. Yo claro. hasta ahora me sorprende el alcance y la verdad que súper bien. Yo no me esperaba esto. Pero te digo, esto es intergeneracional. Sí. Porque chicos, incluso de 5 años, me han escrito diciendo que querían otro contenido. Gente mucho mayor que me dice, nunca vi la historia de esta manera. Entonces, o sea esto sirve para todos. De punta a punta, sí. Nos respeta franja etaria y encima transversal a todos los paraguayos orgullosos de nuestra historia. Sí, y mencionaste lo del MEC. Sí. Yo creo que esto ya se había tocado, se está tocando este tema de la didáctica, la enseñanza y cómo a uno se le queda muchísimo más contenidos. Entonces, y con más razón para los nativos digitales, ¿no? Claro, es algo que de cualquier forma tarde o temprano hay que adaptar. Sí. Si no, el sistema educativo, la gente va a crear su propia versión. Entonces, yo sí creo que es una herramienta muy poderosa y hay que darle a las generaciones, hay que enseñarle a usar de una forma constructiva. Claro. Y encima que es una herramienta que para ellos ya se volvió habitual. Nacieron con eso. Claro, nacieron. Y si vos no le enseñás, vos no le das el motivo o la inspiración, ellos van a buscar otra forma. Claro. Entonces, sí. ¿Hace cuánto estás? Yo arranqué con esto en febrero. ¿Ahora nomás? Sí. No, espera. Febrero del 2025. De este año, sí. Marzo, en 2 meses reventó. O sea, es señal de que gusta mucho. Claro, y ahí yo digo, hay dos cosas, 2 factores que para mí influyen bastante. Uno es la novedad. Sí. Porque esto es un formato súper fácil de entender en 2 minutos. Uno se hace una idea de la historia, de la cultura. Eso es uno. Y lo que más hizo que para mí, desde mi punto de vista, lo más importante no es que se haya hecho con la inteligencia artificial, sino es la historia del paraguayo, que de alguna forma necesita ser mostrada. Y dice, porque esto funciona porque la gente comparte y a la gente le gusta. Cierto. Y te das cuenta que a los paraguayos les gusta su historia, les gusta ser... o sea, una expresión del patriotismo. Es una expresión, sí. Finalmente al paraguayo le gusta su historia. Y repasar y con más razón de esta manera. O sea que vos también crees que hay un componente sociológico, psicológico en todo esto, ¿no? Yo creo que me parece un componente de identidad. De identidad. Hay una identidad que de hecho, desde mi punto de vista, hay como un resurgir de la identidad paraguaya en todos los aspectos. Estoy hablando desde la gastronomía, la moda, el cine, el teatro. Hay un resurgir de ese valor de la identidad del paraguayo. Yo creo que siempre estuvo nomás lo ahí, pero ahora como que hay posibilidad de rescatar aún más, porque antes era de boca en boca, consuetudinario, generación en generación, pero ahora se permite plasmar esto e inmortalizar de una manera diferente. Exacto. Sí. O sea, ¿quién iba a imaginar que se podían crear un tráiler casi cinematográfico, épico, directamente con descripciones? Vamos a repasar de nuevo cuando el tren ahí surca, absolutamente uno se transporta, porque no sé si a mí nomás, pero acá todos se quedaban impresionados, porque cuando uno lee, esa es la libertad que uno tiene de ir ilustrando las palabras mentalmente, pero acá vos pareciera ser que le lees la mente a cada lector que pasa a ser ahora audiovisual, ¿verdad? Sí. Y francamente, y uno se pregunta, ¿habrá sido así la Rosada? Y finalmente es producto de la inteligencia artificial, pero que se le carga datos que permiten vivenciar esto, y es algo muy didáctico y pictórico. Exacto, y es muy diferente cuando te cuentan, así visualices, es como una experiencia inmersiva. Estoy viendo y estoy escuchando, sobre todo porque va acompañado de muchísimos efectos de sonido, y para mí acá hay otro... Y hasta vos te sorprende a veces lo que estás creando. Me sorprende el alcance. No, pero lo que pasa es que vos cargas
Vos cargas, pero no sabes qué va a salir. Esperás que salga algo mejor. Y pues, yo te digo, de 10 videos que vos le das instrucciones para que te saque, te funcionan 3, 4. El resto es un desperdicio. Claro, pero, o sea que también te volvés como un artista que vas puliendo hasta que tenga tu impronta. Sí. Nada de esto es lineal ni es... ¿Cuántos materiales ya hiciste? Alrededor de 20 en total, 20 trailers. ¿Cada noche le dedicas un tiempo, cada fin de semana? Trato de equilibrar mi vida, ¿verdad? Con los compromisos que tengo. ¿Qué haces? ¿Tomar un vino mientras tanto? ¿Cómo haces? Porque dice que las mejores poesías salen a veces y tu señora te mira, cierre ojo allá. Que Emiliano R. Fernández, uno de los más grandes escultores de los nuestros, dice que le salía mejor con 2, 3 rayitas, pero de caña blanca, ¿verdad? Entonces, en tu caso, ¿qué? ¿Comes una rica pasta? ¿Cómo haces para que venga la inspiración? Auricular y concentrado en la música. Sí. Ya. Vamos a ver otro video, por favor. Ahí va. Valois Rivarola no era solo un militar, era un líder que peleaba al frente, un estratega que burlaba ejércitos enteros. Con apenas 22 años, dejó su huella en la historia con 2 momentos épicos, la emboscada de Umbú y su lucha en Lomas Valentinas. Valois no era de los que hablaban mucho, planeaba en silencio, atacaba con precisión. Aquel día su idea era clara, hacer creer a los aliados que los paraguayos huían y llevarlos directo a una trampa. De repente, 400 jinetes paraguayos salieron del monte y cayeron sobre el enemigo. No hubo tiempo para reaccionar. Lideraba la carga con su sable en alto, peleó con una bravura feroz y destruyó a la caballería enemiga en minutos. Fue una victoria aplastante. Un año después, Valois estaba en el que sería su último combate, la batalla final en Lomas Valentinas. Sabía que era imposible ganar, pero no era un hombre de rendirse. Organizó a sus soldados y luchó hasta el último aliento. En medio del caos y del fuego enemigo, una bala alcanzó su cuello. Herido, debilitado, pero con el espíritu intacto, Valois no se rindió. Su corazón seguía latiendo con la misma determinación que lo había llevado a liderar a su ejército. No podía caer aún, no mientras su gente luchaba. Enfrentó la adversidad, combatió con todo lo que le quedaba, y aunque la herida en el cuello era grave, Valois siguió peleando. Pero cuando una segunda bala lo alcanzó en el pecho, su cuerpo ya no pudo soportarlo. Lo subieron a una carreta, intentando llevarlo hacia el campamento Cerro León, donde aguardaban los médicos para atender a los heridos. Pero su vida se desvaneció en el camino. En su último aliento, con la espada empuñada y el alma llena de coraje, Valois siguió siendo un soldado, un héroe que dio todo por una nación que jamás olvidará su sacrificio. Valois Rivarola, un héroe que eligió el honor antes que la rendición. Su legado aún resuena en la historia del Paraguay. Pero tengo que felicitarte, José, fue impresionante, ¿no? Hasta los relinchos, brevés, ¿qué era? ¿Una ave que era? ¿Un halcón parecía? Un halcón, sí. Valois Rivarola, que apenas tenía 22 años. 22 años. Cuando murió ya, ¿sí? Sí. O sea que la voz es tuya también. La voz es mía y yo te cuento una cosa, Sí. A mí no me gusta escuchar mi voz. Sí, pero eso me está diciendo la productora que acá todo el tiempo estamos trabajando con voces, ¿no? Claro. La mejor voz para nosotros es la de Carlos Troche, ¿verdad? Pero a vos te vamos a contratar porque tenés un relato así coloquial, monotonal, no sube ni baja, ¿verdad? O sea que, y entonces eso engancha. Es juvenil, todo eso vos estudiaste también a través de la inteligencia artificial de cómo llega más a una generación de millennials, ¿o no? No fue tan pensado como parece. Es más, sobre la voz, me había preguntado justamente Carlos Troche. ¿En serio? Me preguntó, mostrar tu estudio. Ajá. Y mi estudio era nota de voz del teléfono. Pero me metía en el auto encerrado y grababa nota de voz. O sea, que vos así nomás grababas. Sí. O sea, hasta ahora uso eso. Bien de los pibes de ahora, ¿verdad? O sea, con el aparato hacen todo. Lo que pasa es que si uno se pone a pensar, si va a depender mucho de un narrador, un músico. No vas a hacer. No lo va a hacer, entonces... En ese momento yo pensé, hay que empezar a mover la rueda. Claro. Van a haber errores, porque de hecho hay muchísimos errores, si vos te fijas. Pero no importa tanto. Errores de generación de videos, incluso errores históricos que pueden estar. No, pero eso, o sea, fe de ratas de última intención. O sea, que vos crees que a pesar de eso vas surcando tu camino. O sea, sí. Para mí acá lo importante es sobre todo instalar el tema, o sea, dejar el tema en la mesa. Hablar de la historia del país. Y sobre todo llevar a no solamente a los paraguayos. ¿Solamente te vas a dedicar a historia? Por ahora al menos. Historia, de hecho hay muchísimo para contar en la historia, muchísimo. Pero historia, me gusta la historia y la cultura del país.
O sea, podíamos hablar de los mitos, podíamos hablar de las misiones jesuíticas. ¿Qué plata de Arduino vas a hacer también con mitos urbanos? ¿No? Y llamame y me puedes contratar para ese servicio. Oye, ¿podés presentar el siguiente material? Sí. ¿De qué? A ver, ¿este es Dubigis Díaz o no? El siguiente. Este es López, perdón. Ahí va. No, José Dubigis. Es Dubigis, sí, claro, Dubigis. Ahí va Curupaití de la batalla, escuchemos. ¿Sí? No dejó nada al azar. Hizo trincheras, levantó fortificaciones y esperó el momento justo. Paciente. ¡Fuego! El infierno se desató. Cañonazos, bayonetas, fuego cruzado. Los aliados caían uno tras otro. 9.000 bajas enemigas. Paraguay perdió solo 92 hombres. Trinchera, ¿no? Fue una masacre. La ofensiva aliada quedó frenada por un año entero. Pero la guerra no perdona y el destino tenía otros planes. El 26 de enero de 1867, mientras inspeccionaba maniobras enemigas en el río, una bala brasileña lo alcanzó la pierna. Le operaron, le amputaron la pierna, pero no hubo remedio. Se fue pagando hasta que el 7 de febrero su lucha terminó. A los 33 años dejó este mundo. Pero su nombre no se borró. Su victoria en Curupaití se sigue estudiando en academias militares. Su espíritu sigue en la historia. José Dubigis Díaz, un estratega, un guerrero, un héroe. Ahí está. Sos un capo, pues mucha gente hoy por hoy se queja de lo que para muchos pasó a ser la deforma educativa y no precisamente la reforma, y apuntan al expresidente Duarte Fruto, que en su momento fue ministro de Educación. ¿Por qué? Porque por una orientación de ese momento se dejó de cantar el himno nacional, se dejaron de usar los libros de historia, y vos, aunque no creas, estás haciendo desde tu teléfono, desde tu plataforma, de tu improvisada isla, estás haciendo patria. O sea, esa es la percepción general que se tiene. O sea, que hay que felicitarte, José, porque encima lo consideras como un hobby que yo creo que va a marcar tu vida en un antes y un después. O ya está luego marcando. De hecho, sí, yo creo que está empezando algo que no esperé, pero de alguna forma me siento orgulloso pues yo digo, el grano de arena que yo puedo poner en la patria, por este país, el grano que yo ponga, me parece que ya va a ser un éxito para mí. Así que... ¿Y cuál es tu proyección? ¿Qué más? ¿Qué viene después de esto? Porque dijiste, es novedoso. ¿Vos creés que en algún momento va a bajar el nivel de intensidad de seguidores, que esto va a cansar, o es tan dinámico que podés ir recontando, ajustando, abriendo más capítulos a nuestra rica historia? Imagínate que esto con el video es nuevísimo. Hace unos meses, 6 meses, se pudo generar videos con las imágenes. Yo creo que esto recién arranca, esto tan verde. Entonces, acá hay un potencial tenemos el contenido rico de Paraguay y tenemos la tecnología que está empezando. ¿Cómo hacemos para crear algo mucho mayor? Estamos hablando de un proyecto gigante como algo cinematográfico que se pueda proyectar en las salas, o series o programas que esté integrado en el MEC. ¿Estás contando historias que otros van a copiar? No, yo creo que cada uno tiene, de hecho, hay gente que hace de alguna forma... O sea, que ideas quise decir. O sea, vos no temés que esto que vos estás instalando y diga, no, esto vende, había sido, y que al final, o crees que es también una posibilidad para generar una suerte de cruzada tecnológica que apunta al rescate de la historia nacional. Hay gente que está abordando esto, pero yo digo, cada uno tiene su estilo. Claro. Cada uno tiene su aporte. Lo mío es casi más cinematográfico, no tan documental ni biográfico, yo siempre aclaro. Entonces cada uno tiene su firma y está aportando. Y de hecho yo les animo a todos que vayan sumando, que cada uno vaya aportando, porque finalmente es la suma de todos. Sí. Porque vos imagínate, empezás a hacer una búsqueda en YouTube, en Google. ¿Cuánto contenido audiovisual de la guerra de la Triple Alianza hay? Casi no hay, no existe. Hasta ahora, Cerro Corá, aquí claro, la se película hizo del hace 70. 40 años. Sí. Bueno, ¿cuántas películas hay de Frida Kahlo? Sí. Bueno, ¿y qué pasa? Tenemos que empezar a aportar nosotros desde nuestro lado, que tenemos ahora la herramienta al alcance de todos. Totalmente. ¿Cómo podemos generar ese valor? Pero yendo a los proyectos, yo creo que esto se puede encaminar a algo mucho más grande. Y sobre todo hacer cada vez más profesional en el sentido de contratar equipos, contratar historiadores que estén de alguna forma... ¿Y en tu trabajo qué te dicen? Porque vos haces otro tipo de contenidos ahí. También, o sea, es comunicación. Audiovisual, se usa también la herramienta de la inteligencia artificial, que es otra discusión ya en el mundo creativo y en todos los universos, es que tanto... ¿Se va perdiendo qué? No,
qué tanto el famoso me va a sacar el trabajo o no. Claro. Y fíjate qué es lo que pasa. Yo, de ser un diseñador gráfico, estoy haciendo un contenido O sea que un cinematográfico. diseñador gráfico más eras vos. Ahora, sin embargo, vos descubriste que puede ser tu propio... Claro, esto te puede llevar a otro lugar. Claro. O sea, es una herramienta que es una ventana al mundo. Gracias. O sea que vos viste una oportunidad en todo esto. No lo vi tan así proyectado, pero se me dio. Claro. Se me dio, sí. Bueno, te comprometemos a contarnos la historia de Canal 9 para septiembre, inteligencia artificial, ¿te parece? Ahí está. ¿Sí? Me sumo al proyecto. ¿Algo más que quieras agregar, José, al agradecer tu tiempo? Tu hermosa hija, ¿cómo se llama? La nenita hermosa. Paulina. Paulina, si podemos hacer un primer plano en los ojos de ella. Diosa, que vino a acompañarle, se portó súper bien. Está con la mamá ahí. Orgullo también de la familia, mira, sonriente. Ella. Gracias, señora, por estar. ¿sí? Ella es la energía. Ella es la energía y la inspiración también. La inspiración, ¿sí? Así sí. que gracias, José. ¿Algo más que quieras agregar a nuestra audiencia al despedir el programa? ¿Sí? Nada, que todos los que quieran de alguna forma participar de la construcción del país, la identidad, se sumen a esto, que les va a ayudar bastante. Es una herramienta que hay que, como yo digo, hay que conocer, que incluso te puede llevar a lugares desconocidos, mucho más lejos. Entonces, yo les animo a que aporten desde ese lado. Del tiempo y del futuro, ¿sí? Así es como te cuento la historia, te cuento el pasado con herramientas del futuro. Ahí está. Bueno, en el mes de la patria, que vive el Paraguay, será hasta la próxima semana. Estuvieron muy... En la guerra de la Triple Alianza no solo pelearon los soldados, también estuvieron ellas, las residentas, mujeres que, cuando todo parecía perdido, se convirtieron en la última esperanza del Paraguay. Mientras los hombres partían al frente, las mujeres asumieron roles esenciales, se convirtieron en proveedoras, colaboradoras en hospitales y en ocasiones estuvieron muy cerca del campo de batalla. No solo sostuvieron la economía y la moral del país, sino que también enfrentaron desafíos impensables, convirtieron el dolor en fuerza y se mantuvieron firmes incluso cuando todo parecía perdido. En los campos de batalla como Piribebuy y Cerro Corá, su presencia fue vital. Participaron activamente en la defensa, demostrando una valentía que desafió las normas de su